Palabra de Dios dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque pues nos dejaste esta inspiración, Señor, que nos alimenta, Señor, así como lo dice el mismo Salmo, Señor, nos alimenta nuestra alma, Señor. Gracias te damos porque has provisto, Señor, siempre lo necesario, Señor. Has hecho lo suficiente, Señor, para que nosotros podamos disfrutar de esta mesa, Señor, que podamos estar, como dice en él, podamos estar sentados a la mesa, Señor, podamos estar, decir, la mayor parte de la humanidad lo sabe. Yo creo que es un salmo que podemos decir que es conocido de todos, aunque sabemos que pues hay gente que ignora algunas cosas, pero es un salmo muy conocido del mundo cristiano, todo el mundo cristiano, pero no solamente el mundo cristiano, hay gente que también le gusta la literatura, la poesía, y yo creo que dentro de todos los medios que pueda haber, no habría una sola palabra que se le pudiera agregar, porque entonces se alteraría todo el orden que está hecho perfectamente, inspirado seguramente por el ángel que cuidaba, como decía David, que el ángel que me defiende, por el ángel que me aconseja en todos sus salmos. Entonces podemos estar muy seguros de que esta inspiración pues es bajada del cielo, ¿verdad? Que es una inspiración que no podrá ningún compositor ni ninguna poesía igualarla, por más que se afane, no podrá igualar nunca una cosa como el Salmo 23, y dentro de la literatura no podrá haber algún verso que se pueda parecer al Salmo 23. Entonces podemos estar confiados en lo que es la palabra de Dios, inspirada completamente por Dios, y al saber de alguien que lo había experimentado, que era el rey David, ¿verdad? Que se había experimentado, había tenido la experiencia, la vivencia de disfrutar todo esto con la seguridad que Dios le daba, porque lo había cuidado, lo había protegido y sabía que él guardaría, como dice al final, guardaría su alma. Entonces es el final de todo el salmo, aunque habla como de un rebaño, pues habla él incluyéndose como en el rebaño, y que él era su pastor. Y nosotros vemos en la teología, pues se le llama pastor a cierto dirigente, pero pastor es quien cuida y quien protege. Ese es un pastor, ¿verdad? Entonces a veces cuando pues se le puede llamar a alguien pastor, pero si no tiene estas habilidades, estos cuidados, esta preocupación de conducir, de guiar y de proteger, pues entonces puede ser que sea lo contrario, ¿verdad? Lo contrario a lo que se llama. Entonces, pues podemos ver este salmo con qué seguridad el salmista David, con qué seguridad habla, y como digo, no habría ni un otro compositor que pueda igualar a una cuestión de un lenguaje como el que habla aquí, enalteciendo a Dios, engrandeciendo a Dios como la máxima figura de todas las cosas que hay a nuestra vista y fuera de nuestra vista. Entonces empieza el salmista David, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando dice nada, pues yo creo que él junta todos los recuerdos que pueda tener, los más difíciles. Pues yo creo que siempre cuando nos acordamos nosotros de algo que hemos pasado, nos acordamos siempre de las situaciones más difíciles que hayan pasado en nuestra vida. Y yo creo que él con ese pensamiento que había tenido él ya muchas luchas de muerte en muchos sentidos, él dice que el que lo ha cuidado, el que lo ha protegido, el que lo ha dirigido es Jehová. Entonces allí podemos nosotros resumir
el Padre Nuestro ahí en el lenguaje que él está hablando, donde engrandece primero a Dios y dice, y nada, no hay nada que pueda ser más grande que él. Entonces nosotros vemos cómo se compagina toda la palabra de Dios con el lenguaje cuando Dios inspira a hombres y mujeres para que hablen de su palabra, y cuando hablan para engrandecerla y manifestar la grandeza del que hizo todas las cosas. Dice, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y nosotros vemos entonces el privilegio que tiene una persona cuando se hace de este salmo, porque aunque es un salmo que lo sepa toda la gente, no pertenece a toda la gente. Esto es como cuando dicen que todos somos hijos de Dios, y la Biblia dice que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad o permiso de llamarse hijos de Él. Esto pues nosotros, el que cree en Dios en toda su plenitud, en todo su esplendor, como la máxima figura de todas las cosas, como primer lugar, entonces puede decir estas cosas y puede decir que es hijo de Dios, y puede también decir Jehová es mi pastor. Entonces nosotros vemos cómo todo se junta en la Biblia cuando nosotros vemos que es inspirado de parte de Dios una poesía, un poema como este que hace David. Dice, en delicados pastos me hará descansar, donde lo puede llevar por aguas sacantes o pastos, donde están bien regados y bien nutridos, para que él también ahí se acoja a la sombra, a la protección del Omnipotente. Entonces nosotros vemos cómo va descifrando sus vivencias, pero cosas que eran de él, Entonces, cuando nosotros podemos decir, también ese es mi salmo, entonces necesitamos meternos también al mismo programa que estaba metido él, en dedicar todo, primeramente ponérselo a Dios. Como dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él empieza diciendo, Jehová es mi pastor, santifica inmediatamente el nombre. Luego él es el de más arriba, él es el que me conduce, el que me guía, el que me protege, el que dirige mi vida en todos los sentidos. Entonces nosotros podemos recitar este salmo y sabernoslo como nos lo sabemos. Yo creo que aquí no hay nadie, hasta los niños más chiquitos ya lo saben, muchos de los más chiquitos ya saben el salmo. Pero necesitamos tener la vivencia de ese salmo, ¿verdad? Cuando cada palabra que vamos escudriñando, vamos viendo cómo es que lo hacemos de nosotros, porque no porque David fuera tan buen compositor lo podía hacerlo, era porque Dios inspiraba, porque ha habido muchos compositores, pero ninguno puede compararse, y mucho menos en el lenguaje espiritual de la composición que está haciendo aquí, porque es una alabanza, es un reconocimiento hacia quien tiene todo el primer lugar en todas las cosas, la primacía en todo. Y entonces dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y está hablando acerca de su alma, mucho más que de su cuerpo. Está hablando mucho más del sentido espiritual que del sentido común, o el sentido de nuestra vida secular. Claro, lógicamente él hasta en eso, y nosotros podemos constatarlo a través de todos los salmos, ¿verdad? Cuando él protegía a sus ovejas, que dice que cuando se iba a enfrentar a Goliat, se les hacía demasiada cosa, tan chiquita, tan pequeño, tan inexperto, que no tenía posibilidad alguna de poder ir a pelear con un hombre que era de guerra y con tal estatura y tal adiestramiento a la guerra. Entonces él dice que Dios lo había ayudado a matar leones y osos. Tenía la experiencia, no de la fuerza, sino que tenía la experiencia de la protección de Jehová. Entonces ese es el sentido verdadero que nosotros le tenemos que dar aún cuando lo vamos leyendo nosotros, al sentido espiritual. Nos gusta mucho porque dice muchas cosas bonitas. Le digo, hasta la gente que es incrédula, mucha gente que anda sin obedecer a Dios en el sentido de la lucha diaria, también se lo sabe. Y hay gente que hasta se lo enseñaron de pequeño y lo dice, pero sin conocer a Dios. Nos encontrábamos una vez ahí en Parral, y uno de los primos le dijo a mi tía Eva, le dijo, mamá, ya me voy, pero quiero que recitemos el Salmo. Y recitaba el Salmo 121, ¿verdad? Era
Sí, y dijo, y ya dijo mi tía, sí, dijo, es que mi hijo, él no se va si no recitamos el Salmo. Qué bonito. El problema es que la vivencia no estaba respecto a Miguel, ¿verdad? Porque era Miguel Miguel era uno de los más chicos. Pero ellos tienen esa, ojalá y algún día le suene y lo analice, y a lo mejor cuando lo analice lo pueda hacer de él, ¿verdad? Verdaderamente de él. Y este salmo es también una situación igual que lo podemos hacer de nosotros, de tal manera que cuando nos veamos en ese peligro de muerte, entonces, pero tenemos salida, y le hablamos al que tiene la salida, y sabemos que él va a responder, cualquiera que sea la respuesta, es la perfecta. Entonces dice, en delicados pastos me hará descansar, donde no en cualquier parte, sino en una parte que está especialmente preparada, con delicadeza, para que él tome su descanso. Y está hablando en el sentido físico y en el sentido espiritual, porque el sentido verdadero es el espiritual. Por eso tenemos nosotros este salmo. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Nosotros vemos como más o menos cuando sabemos, cuando conocemos los ríos fuertes, ¿dónde está el remanso? ¿Dónde está nosotros le decíamos, allá está el remanso, o el remance, decíamos nosotros. ¿Cómo es diferente a donde en la corriente no se puede estar en paz? Se necesita hacer mucha actividad para sobrevivir en la corriente, pero donde está el remanso, allí hay tranquilidad. Aunque el río vaya muy fuerte, donde hace un remanso, ahí está tranquila el agua. Entonces él dice que en aguas de reposo me pastoreará, en aguas tranquilas. Allí es donde me va, junto a aguas tranquilas, ahí es donde yo voy a estar disfrutando de la comodidad que él me da. Y lo dice, como digo, porque él conocía, y el lenguaje de él era del campo, pero lo está hablando completamente de la vida espiritual, ¿verdad? De su paz, del remanso que él podía tener con Dios a través de la comunión, de la comunicación que él tenía con él. Dice, confortará mi alma, porque hay veces traemos mucha contrariedad en nuestra alma, mucha necesidad, mucho dolor, mucha angustia por todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando alguien viene y conforta, viene y fortalece, esa es la palabra, y fortalece el alma de tal manera que el alma entiende y resiste a la prueba. Se confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y ese mismo testimonio, esa misma actitud que está tomando él al de reconocer que todas estas cosas, dice, de que él es su pastor, dice, me guiará por sendas de justicia. Entonces el cristiano tiene, cuando nos hacemos de este salmo, tenemos mucho que meditar en él. Podemos meditar y meditar cuando llegan las cuestiones que nos quieren sacar de nuestros sentidos normales y ponernos en lo contrario, en el lado del camino equivocado. Dice, me guiará por sendas de justicia, para ser justos, ¿verdad? Justos en todos los sentidos. Como cuando él dirige, el hombre tiene que llegar primero a pensar que él está enfrente de alguien que es justo, y nos está examinando a ver si realmente nosotros somos justos. Entonces tiene en todas las áreas de nuestra vida, si somos empleados de lo que seamos, ahí tenemos nosotros que obrar. Ahora más cuando tenemos una dirección, pues mucho más, ¿verdad? Mucho más tiene la gente que tiene una dirección de un trabajo, aunque sea el jefe de los barrenderos, ¿verdad? El jefe de limpieza, él tiene que obrar con justicia, y no ponerse más arriba con altivez o con orgullo o con vanidad, más arriba de los demás. Y todas esas cosas nosotros las tenemos que ir siempre analizando para nosotros mismos, ¿verdad? Y completamente individuales de nosotros. Este es un salmo que tenemos que individualizarlo como la salvación de nosotros, individualizar completamente el hecho de que me estoy adjudicando esos derechos, pero tengo que verdaderamente hacerme dueño de ellos, ¿verdad? Pero con los privilegios y las responsabilidades, porque aquí el salmista contrasta la vida y la muerte, y dice, pero tú estarás conmigo. Yo no quiere decir que no vaya a pasar por situaciones donde tú vayas a llevarme a un extremo de mucho dolor, pero no me vas a dejar solo. Esa es la seguridad del cristiano, no que no pase por dolores. Hay cristianos que
que podemos ver que parece ser que les llueva y les llovizna, ¿verdad? De situaciones críticas. Ahorita que decían que comentábamos acerca de la hermana Chabela, que es la mamá de Daniel, que falleció ayer, de Daniel también, pero de Luisito. Luisito es mayor. Y qué difícil, qué tragedias. El mismo día, casi la misma hora, hace, no sé, 34, 35 años, no sé cuántos años hará, pero el mismo día, como, qué coincidencias, qué cosas tan raras, qué cosas pues no puede uno entender por qué. Casi nomás 2 horas de diferencia de la muerte de la hermana Chabela del papá y de su hermana. El mismo día, casi a la misma hora, 30 y tantos años después, y en un accidente también que probablemente pues fuera una situación que iba a pasar, porque por lo que he visto es un derrapamiento, ¿verdad? Se derrapó en la moto. No fue por lo que se ve, no es que lo chocara, no es que se derrapó en la moto y murió instantáneamente. Entonces nosotros vemos cómo es la vida, cómo es la situación, pero no pasa nada. O sea, nosotros cuando nos han pasado situaciones duras, difíciles, pasa mucho, duele mucho, pero allá muy adentro decimos, pero tenemos una esperanza. No es para siempre este dolor, se va a acabar y un día voy a estar gozándome, y la persona, si murió en Cristo, también ya está disfrutando, es mejor para él. Para los demás a lo mejor no, está como cuando a Jesús lo lloraban porque le decía que tenía que ir a la muerte. Les dijo, lloren por ustedes, porque el dolor a ustedes sí les va a venir. Yo a eso vine. Jesús decía, yo vine a eso, pero él conocía su propósito. Entonces cuando nosotros conocemos el propósito, el dolor queda en segundo lugar. Cuando tenemos un objetivo más alto, que es el conocimiento, y cuando hemos entendido el ciclo de la vida no depende de nosotros, depende de Dios, entonces empezamos a entender que no todas las cosas la gente van a morir ni de la misma manera, ni en una situación tan parecida, sino que cada quien es una situación de la que ojalá, y como decía Pablo en la escuela dominical de la mañana, que el legado, porque es cuando cuenta, de la muerte para allá, es cuando cuenta qué nombre dejó, ¿verdad? Porque estaba diciendo Pano acerca de los significados de los nombres, y los significados de los nombres decían que yo no lo había analizado eso, que el significado de los nombres empieza después de la muerte, por el legado que dejaron ellos. Pero hay un personaje que él tenía un significado desde antes de morir, que es Cristo. Era admirable, era consejero, era Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz. Entonces, pero no más él. De ahí en adelante no hay otra persona que ya su legado ya esté hecho. Tiene que dejar un legado, tiene que dejar un testimonio que después hable de él. Y se hablará de lo que haya hecho en su vida. Mientras estemos en vida, todavía no hay ningún legado. Tendremos que esperar para que realmente nuestro legado, si fue bueno o fue malo, la gente lo comente después. Que sea, como dice, para que sus obras sigan, como dice la Biblia. Entonces, Cristo sí tenía un legado, porque él, a pesar de que nació que le fue anunciado a los pastores, que en la ciudad de Belén había nacido uno, pero ya era Cristo el Señor. Era un Salvador, y era Cristo, y era Señor, y era un niño. Es fuera de lo normal de un pensamiento razonado humanamente, ¿verdad? Porque él ya era un señor, él ya era un rey, era el rey, él era el príncipe de paz. Entonces él tenía un legado porque él, mucho más, sin principio y sin fin de días, él ya está hecho su testimonio. Dios no venía a dar testimonio, él ya era un testimonio. A veces cuando creemos que Jesús es el camino, Jesús, que podemos ir, que nosotros cuando decimos, no, pues vete al camino, Él es el camino. Él no vino a hacer camino, es que Él es el camino. A veces cuando oímos ese que caminante no hay camino, se hace camino al andar, y nos emocionamos de que sí, ¿verdad? Es que yo tengo que... No, es que el camino ya está hecho. Él es el camino. Nosotros no hacemos, nosotros podemos hacer testimonio,
en el camino, pero el camino ya está hecho. Entonces, él dice, aunque ande, dice, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, por amor a su nombre, por amor a su nombre, él, por amor a su nombre, hizo todas las cosas, porque nos amó desde siempre y manifestó que su nombre era santo y demostró que su nombre era santo. Y demostrará y seguirá demostrando a través de todos los siglos de que nosotros tengamos conciencia aquí en la tierra y después lo seguiremos viendo en la eternidad, que es santo, siempre santo, 3 veces santo. Dice, por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. Nosotros vemos que el valle de sombra, en la sombra, nadie le gusta la sombra de la oscuridad, porque el valle de sombra es oscuridad, es la muerte, y la muerte nos asusta a todos en el sentido humano, pero cuando hemos entendido la vida espiritual, ya nosotros tenemos la promesa que ¿dónde está el susto? ¿Dónde está la victoria de Él? Todo quedó ya absorbido en victoria. Cuando le dice que ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y oh muerte, tu aguijón. El sepulcro ya no tiene victoria. Ya nosotros sabemos que la muerte no es el fin. Que el sepulcro, cuando nos llevan ahí, allí no es el fin de las cosas. No tiene victoria ya Él. El sepulcro ya fue vencido en la cruz del Calvario. Dice que Él, dice la Biblia que Él fue y les predicó a los espíritus encarcelados y les anunció que eran libres y que tenían libertad y les dio la victoria a ellos. Y subió hasta lo más alto, dice la Biblia, para estar a la diestra del Padre y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, ¿cuál don? El don de la vida. Cristo tiene el don de la vida. Y David está hablando de este don de la vida. David no está hablando de otra cosa, sino del don que tiene Dios. Porque respecto a la vida secular, mucha gente tiene todas las comodidades. Tiene todas las comodidades que David habla aquí, de un buen cómo cobijarse, cómo comer bien, de lo mejor, de lo más alto que pueda tener el hombre. Pero él está hablando de la vida espiritual, de la intimidad que él tenía con Dios. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y es como cuando el hijo tiene temor de cualquier cosa, nomás en cuanto lo levanta el padre en los brazos, de ahí ya no tiene ningún miedo, está protegido completamente. Y eso es lo que estaba haciendo David. Él sabía que Dios lo tenía en sus brazos. Dice que aunque viniera ese valle de sombras y de muerte, que como digo es el estado más difícil para el hombre, pero cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que la muerte ya no tiene el poder, que el enemigo de nosotros, la muerte ya no trae el aguijón como lo pintan con el trinchete, que normalmente lo pintan con un trinchete y dicen, no, pues ese al que agarre, pues lo va a traspasar. Y cuando nosotros vemos que hay alguien que ya fue victorioso sobre todo eso y que dice, ya no tiene ningún poder, ese trinchete con el que es el aguijón de la carne, el que nos asustaba, el que puede asustar al hombre, pero cuando tenemos la seguridad de la vida eterna, no pasa nada. El cristiano se puede morir en tranquilidad, con dolor si tiene un cáncer o un dolor muy fuerte, pero en tranquilidad respecto a su alma. Entonces dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y se refiere a todas las situaciones que nos asustan a nosotros. Si la hermana esta que acaba de perder ahora a su hijo, después de también otro montón de tragedias atrás, no tiene esta fe, no va a haber consuelo, no hay ningún consuelo. Para la persona que no tiene este conocimiento de la palabra, no puede haber ningún consuelo, es una desesperanza total. Pero si ella tiene el consuelo y tiene además testimonio que la favorezca, pues va a estar tranquila. Y si no, pues nosotros tenemos entendido claramente que Dios va a juzgar a cada uno y no va a dar por inocente al culpable, ni al culpable lo va a hacer, al culpable lo va a hacer inocente, ni al inocente lo va a hacer culpable, ¿verdad? Entonces dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esta vara y este callado son los que nosotros normalmente en las representaciones que vemos, siempre vemos parece un bordón y una vara.
la que nos pintan ahí, porque es la figura en la que los pastores hacían un cayado y una vara, porque era un instrumento necesario para la crianza o para la guianza de los animales, de las ovejas. Él se podía apoyar en el cayado, y la vara era para corregir, pero con el cayado podía sacarlas de donde estaban en un problema, agancharlas y sacarlas cuando se querían salir del camino, meterlas al camino. Y la vara sí era necesario para corregir también. Entonces nosotros podemos ver que él está hablando acerca de la corrección de Dios también a nosotros. Él está hablando en términos de lo que él conoce como es un rebaño, pero está hablando de sí mismo, como una oveja él. Y de tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 100% protegido. Sabía que esa vara no era para asustarlo, era para corregirlo, y sabía que ese cayado no era para jalonearlo, sino era para que siempre estuviera sobre el camino, sobre la parte correcta, y no sufriera ningún daño. Dice, aderezas mesa delante de mí. Y el aderezo nosotros sabemos que es algo que es indispensable en una mesa. Si alguna persona no tiene aderezo, no sabe cocinar bien, pues luego se hace famoso, no, de ahí ni vayas porque hace una comida muy mala. Entonces él adereza mesa. Y en la Biblia, en todo cuando nosotros vemos la palabra de mesa, que es donde se ponían a veces los panes de la proposición, y para muchas cosas se usaba la mesa. La mesa es donde se ponía algo que era para alimentar, siempre para alimentar, de tal manera que hoy en día todavía hasta la Iglesia Católica hace misa, pero es mesa, pone mesa. Ese es el significado verdadero de la misa. La misa es mesa. Ponen mesa y ahí ponen el vino y ponen el pan. Claro, lo hacen con un sentido completamente equivocado, pero esa que le dicen misa, esa es la mesa. La mesa es donde se sirve el aderezo, donde se pone el alimento para que esté confortable su alma, como dice aquí. Allá le pusieron misa para no sé por qué situación, pero es el significado verdadero, es mesa. Van a haber mesa, no va a haber misa, sino es mesa. Y nosotros vemos cuando dice, aderezas mesa delante de mí, pones una mesa para que yo disfrute de todo el alimento. Está hablando de la vida espiritual, está hablando de su alma, donde él ponía cada día, y nosotros lo podemos probar a través de los salmos, que si tenía mesa David, pues si se la pasaba haciendo salmos, hacía salmos y hacía más salmos, porque tenía un confortamiento, porque tenía un aderezo, porque estaba confortada su alma. Él tenía confortada su alma completamente. Desde el momento en que habla todo esto, lo está hablando en el sentido, porque es el Espíritu de Dios el que lo está moviendo a hablar, porque el que tiene que ser engrandecido es Dios, ¿verdad? Y David sabía que con sus salmos engrandecía a Dios, ¿verdad? Decía, tú eres el único, tú eres quien me cuida, quien me protege, quien llena mi alma. Entonces dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, de los que quieren hacerlo sufrir, de los que lo querían ver muerto, por decirlo así, los que querían que estuviera siempre en angustias. Pues Dios les cambiaba la versión y le ponía mesa, le ponía tranquilidad, le ponía sabor a su vida, porque ese es el aderezo que Dios le pone, le da sabor a su vida. Y entonces nosotros podemos decir que David, y como digo, lo podemos constatar a través de los salmos, que no era un amargado, que era una persona que estaba en la mesa espiritual, o sea, donde Dios le proveía el alimento, de tal manera que él estaba siempre alimentado de la palabra de Dios, del poder de Dios. Dice, unges mi cabeza con aceite, y el aceite es un símbolo de muchas cosas. Incluso en el rebaño, los pastores, dicen los comentaristas, los pastores siempre usaban el aceite como para suavizar las heridas de algún animal que se había cortado o se había golpeado. Le ponían aceite para que se le suavizara su piel y pronto cicatrizara su herida de la oveja. Entonces dice, unges mi cabeza con aceite. También a los reyes es un símbolo de cuando se les ponía aceite, pues era símbolo de reinado, de rey. Incluso nosotros vemos a él mismo, a él le fue puesto ese aceite, ¿verdad? Samuel fue y lo ungió para que él fuera rey. Eso es, estoy siendo rey, soy un rey.
ungido por Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo del cristiano cada día? Cuando reconocemos y cuando nos adjudicamos este salmo, que aunque mucha gente lo sepa, si no se lo adjudica, no le pertenece. Si no se lo adjudica a decir, me guiarás por senda de justicia, cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando la persona empiece a obrar en justicia, empiece a obrar en la verdad que Dios tiene impuesta en toda su palabra, entonces vamos a decir, ese se hace suyo el salmo, es de él, le pertenece. Y nosotros aquí igualmente podemos decir que Él adereza mesa, porque nos da la paz, nos da el gozo de conocerle, de estar alimentados espiritualmente, de ser, estoy en la verdad. Ha habido alrededor de nosotros podemos constatar que ha habido muchísimas tipos de doctrinas que nos han rodeado. Nosotros hemos estado rodeados de muchos tipos de doctrinas, pero sí, el Espíritu Santo siempre nos ha dado su palabra de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Y cuando sentimos y vemos todo esto, y cuando nos ponemos frente al espejo, que es la Biblia en este sentido, tenemos que ver nuestros defectos, si los tenemos, decir, eso no me hace verme bien, no me hace verme bien esto. Así como lo hacemos, como lo hace cualquier persona, no digo las mujeres, también los hombres, cuando nos vemos al espejo y traemos a veces le decía yo a Amanda en la mañana, porque me decía que traía acá unos picos le digo como lo del pájaro loco, porque traía levantado el cabello. Sí, nosotros, el espejo nos hace ver nuestros defectos. Entonces nosotros ante la Biblia nos vemos como en un espejo y nos saca. Si realmente nosotros lo decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará, no, ya me lo sé y lo digo 2 veces al día o cada vez que yo lo digo, qué bueno, porque realmente si lo vivimos, se hace una realidad de nosotros, pero si no, y la mayor parte de la gente, o mucha gente que sabe el Salmo 23, mucha gente ni siquiera es un conocedor bien de Dios, ni siquiera conocen a Dios. Se saben el Salmo, ¿ves? Porque, como digo, de la persona esta que decía que le gusta que su mamá le dijera el Salmo 121 siempre a la hora que ibas a salir de viaje. Porque, vamos a decir, era una tradición familiar de toda nuestra familia, de nuestros abuelos. Desde nuestros abuelos siempre de recitar el Salmo ese 121 cuando va a viajar. ¡Qué bueno! No es una tradición, es una convicción, pero lo bueno es que se haga una convicción, no una tradición, ¿verdad? Que se haga una convicción en nosotros. Entonces dice, unge mi cabeza con aceite, como digo, las ovejas pueden ser ungidas con aceite porque está hablando de todos los términos. No hay contradicción en que él no podía echar, entonces, pero él como rey estaba ungido como rey. Pero el cristiano está ungido también. La Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes en su nombre, como embajadores. Entonces, ¿por qué? Porque nos corona Él de su misericordia y de su justicia. Entonces nosotros podemos decir, aunque no lo andamos hablando con bocina, pero sí podemos decir, Señor, tú me tienes como un rey. Tú me tienes como un hijo, porque me tratas como un hijo. Entonces podemos decirlo con una convicción apegado a la palabra de Dios. Y cuando lo decimos así, estamos seguros de que la Biblia nos apoya, que somos sus hijos, que somos su linaje, que somos linaje de Él. Aunque, oye, pero tú no eres judío, pero soy linaje de Él, y soy real sacerdocio, soy pueblo adquirido por su sangre. Él nos compró. David, en fe, todavía no había venido el Cristo, pero él en fe está hablando de la salvación de Cristo. Está hablando acerca como profeta, porque David también era profeta. Aunque no se llama que el profeta Isaías, el profeta David, pero David era profeta. La Biblia lo constata, que era un profeta, porque habló muchísimas cosas que después iban a suceder, que Dios le dio a él profecía. Entonces dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando hasta arriba. No se trata de borrachera, se trata de su vida. Estaba llena hasta arriba del gozo que Dios le daba. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es que el cristiano no tiene por qué no pensar eso, porque como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, en ese mismo contexto es por lo que David no tiene, y el cristiano también, cuando está seguro
que está muy joven y todavía apenas está en la flor de su juventud y puede ser que muera, porque hay accidentes de todo tipo. Puede ser que muera, pero si tiene esta convicción, esa era la perfecta voluntad de Dios, y el cristiano debe estar consciente que así es, debemos estar preparados cada día, ¿verdad? Como si fuera el último momento de nuestra vida, para tener esta victoria a la que se refiere aquí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando dice me seguirán todos los días de mi vida, se refiere hasta la eternidad. Esa es la seguridad del cristiano, que tenemos seguridad hasta la eternidad. Me seguirán, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso quiere decir que eternamente, dice. Entonces nosotros podemos este salmo adjudicárnoslo completamente a nosotros, pero nos responsabiliza también a nosotros, ¿verdad? Me guiará por sendas de justicia. Entonces nosotros tenemos que autovalorarnos. Yo estoy caminando por sendas de justicia. Estoy verdaderamente, como dice aquí, en aguas de reposo. Estoy en paz. Estoy gozoso, ¿verdad? Con la vida, como creyente, como seguidor, como discípulo de Él. Y cuando nosotros contestemos, cada quien tenemos que palomear el cuestionario, ¿verdad? No, aquí no hay con que haber un cuestionario y cada quien y me entregan la hojita que le diga a alguien, no. Aquí se trata de un cuestionario respecto a Él, confrontarnos, analizarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que pues tenemos aquí un buen para meditar, ¿verdad? Porque David mucho de lo que hacía era meditar. Por eso Dios lo inspiraba y salía con salmos que, pues, ¿a cuál salmo que vayamos de David no nos inspira a nosotros para decir qué bonito? Cuánta paz, cuánto gozo, cuánta tranquilidad en medio del dolor, ¿verdad? Porque yo me gusta leerles a veces ahí, cuando el salmo del rey David, pero ¿de qué? No, pues que cuando estaba en angustia, cuando se iba a encontrar con Saúl, y hace entonces él clamaba a Dios en el momento de la angustia. Aquí donde dice, aunque esté en valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces nosotros vemos ahí de los salmos que revisamos, cuando le revisamos arribita el contexto de arriba, el anuncio que hay arriba, vemos que decía, cuando estaba en temor de muerte, en temor de la persecución de los filisteos, y él hacía un salmo y estaba confiado en que Dios lo iba a librar. Yo creo que nosotros, si hacemos este salmo de nosotros, que lo hemos leído, todos lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces lo pasamos como un rezo nada más. Y más que un rezo debe ser una oración, una solicitud de que siempre esté con nosotros, de que siempre tengamos este sentir que tuvo David aquí, de que aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temerá, porque ese es lo contrario o el lado opuesto de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando vemos allá, y aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré el mal alguno, vemos cómo se vence todo a través de la presencia de Dios en la persona. Entonces, David, podemos decir que cuando leemos, cuando vemos, cuando analizamos su vida como hombre, decimos cuántas cosas mal hizo David, ¿verdad? Pero tenía su corazón, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, se arrepentía y le pedía perdón a Dios. Y dicen por ahí los pecado oculto, pecado no perdonado, ¿verdad? Entonces él decía, borra mis rebeliones y perdona todos mis pecados que me son ocultos, los que sin saber los había hecho. No se refería a que él los escondía, sino que a veces ofendemos y no supimos. Entonces decía, perdóname también todos mis pecados que sean escondidos, ¿verdad? Que no lo sé. Entonces yo creo que nosotros, cuando abramos nuestro corazón y podamos leer el Salmo 23, vamos a estar seguros que aunque andemos en valle de sombra, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros, ¿verdad? Que es la muerte. Creemos lo primero, que Él nos va guiando, pero ves, cuando llega el temor de las situaciones, del dolor, de las sospechas de peligro, nos asustamos y puede ser que perdamos esa confianza, y Él nos enseña, el Salmo nos enseña a que hasta aún, dice la Biblia, aún en el valle de la muerte, tú me acompañarás. Sabemos que ni ese paso vamos a pasar solos. Él nos acompaña, no permite que el enemigo vaya a robar nada de lo que es de Dios. Cuando ahora el día pasado estaba viendo algo de lo del cuerpo de Moisés,
por qué Dios no permitió que robaran el cuerpo de Moisés? ¿Verdad? Porque el diablo lo quería. Tuvo que venir Miguel, el ángel que protege al pueblo de Israel, porque Miguel es el protector de Israel, así lo enseña la Biblia. Claro, nosotros sabemos que no nomás de Israel, es de toda la gente, de los hijos de Dios, pero es el protector de Israel, Miguel. Y dice que tuvo que venir Miguel y echar una guerra de las más fuertes, porque el diablo contendía para quitarle el cuerpo de Moisés, quería robárselo para poder hacer idolatría, porque sabía que Moisés había sido un gran hombre y tenía un legado que iba a llegarnos a nosotros, como un hombre manso, como un guía, que nosotros ahora decimos, ¿por qué no entró Moisés? Y allí nos enseña por qué. Porque Dios es justo, porque Dios es perfecto. Pero no por eso decía, no, es que Moisés entonces, claro que no. Dios hizo algo, que era que él no podía violentar su mismo mandamiento de la desobediencia. Entonces dijo, ¿sabes qué? Moisés sabemos que estaba arrepentido de lo que hizo, de haber golpeado la piedra que significaba la roca que es Cristo, pero de todos modos tenía que llevar algo, una enseñanza. Y dice que el enemigo quería el cuerpo de Moisés, porque quería el enemigo hacer pues lo que nosotros ya sabemos que ha hecho aquí en México, ¿verdad? Andar queriendo decir que se apareció fulano. Si a la Virgen María, sin robarle el cuerpo, la traen apareciéndole en todos lados, si el diablo tuviera la original, podría traer hasta pruebas de que esa era María. Pero no, el diablo nos dice que no le permitió por amor a sí mismo, por amor a su pueblo, por amor a sí mismo. Dios no le permitió al enemigo que agarrara el cuerpo de Moisés. El diablo hubiera hecho monerías con él. Y dice que para que nos da una enseñanza a nosotros, porque a veces nosotros queremos reprender cosas, ¿verdad? Como oímos en ciertas predicaciones que andan reprendiendo. El ángel dice que le dijo que fuera el Dios el que lo reprendiera. Él no profirió ninguna maldición contra el mismo diablo, el arcángel Miguel, sino el Señor te reprenda, el Señor. Entonces nosotros vemos cómo Dios es el que tiene que hacer las cosas, no nosotros, ¿verdad? Hay gente que ya anda reprendiendo. Aquí nosotros oímos muchas predicaciones que reprenden ellos. No tienen la autoridad nada más la tiene el Señor de reprender. Y dice que ni aún el ángel ni él profirió ninguna maldición contra el mismo enemigo de Dios, sino que el Señor te reprenda. Entonces nosotros, yo creo que tenemos mucho manual que estudiar, ¿verdad? Porque nosotros vemos, por ejemplo, en un arquitecto, un ingeniero o cualquier persona que esté preparada, cuando le dan un plano, dice, démelo para estudiarlo primero. Antes deme un presupuesto de esto, démelo para estudiarlo, para saber de qué se trata. Entonces nosotros tenemos un manual, que es un plano, igual que un arquitecto, que si no lo estudiamos, pues vamos a andar haciendo cosas que no da. Entonces nosotros tenemos el manual, ojalá, y podamos decir eso mismo que dijo el rey David, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso englobaba, no decía que no voy a morir, no voy a sufrir, pero en medio de todas las cosas dice, tú estarás conmigo, en el dolor más difícil que era el valle de sombras y de muerte. Entonces ojalá y nosotros con estas reflexiones que podemos ver, decimos, pues no puede haber ningún poeta que haga un poema que tenga esos preceptos, esos mandamientos, podemos decirlo nosotros así, que los que tiene el Salmo 23, esa virtud de poder tener vida en medio del dolor, ¿verdad? Que en medio de la muerte decía que había vida, porque nosotros sabíamos de David, profetizando, sabía que lo que dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel en la carne, he de ver a Dios. Él sabía de la resurrección, Job estaba hablando de la resurrección. David aquí está hablando de un Dios resucitado, ¿verdad? De un Cristo Salvador, de un Cristo que está en todas con nosotros cuando nosotros lo buscamos. Dios los bendiga. Dejo el lugar a quién era Licha.